Ahora veremos cómo citar en formato APA. Consideraciones del formato APA. La bibliografía o lista de referencias cita los documentos que apoyan un trabajo concreto y se sitúa al final. La bibliografía empieza en una página nueva inmediatamente después del texto. Sigue con la numeración de páginas del documento. Es preciso justificar el texto y poner una sangría francesa. Entre las citaciones bibliográficas no se deja ninguna línea en medio. Se recomienda elaborar una única lista de bibliografía final con todos los documentos, aunque haya distintos formatos, ya sean libros, artículos, páginas de portales web, tesis, artículos electrónicos y videos, entre otros. ¿Cómo se ordena la bibliografía? Las entradas se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor, siguiendo el sistema letra por letra. La cita bibliográfica deberá llevar sangría francesa. Las obras en las que el primer autor es el mismo, primero se ordenarán las entradas en las que aparece como único autor y dentro de estas entradas según el año de publicación, de más antiguo a más nuevo. Cuando hay más de un autor se ordenan alfabéticamente por el segundo autor y si éste coincide pues entonces por el tercero y así sucesivamente. Si coinciden todos los autores, se ordenará por año de publicación, de más antiguo a más nuevo. Si coinciden los autores y el año de publicación, se ordenará alfabéticamente por el título, excluyendo los artículos iniciales, la, etc. Y se añadirá una letra para marcar el orden. De esta forma quedará identificado unívocamente si se citan dentro del texto. La citación en el texto. Las citas de un texto permiten al lector localizar la fuente de información en la bibliografía al final de la obra. Existen básicamente tres grandes formas de citación. La cita no textual o indirecta. Es aquella que reproduce la idea o el concepto, pero reformula las palabras a la hora de redactar el trabajo. La cita literal o textual reproduce exactamente las palabras de la obra tal y como están escritas en la obra original. La cita de una cita. Se reproduce una cita aunque no se haya tenido acceso directo al original. Los elementos indispensables de una cita bibliográfica son el apellido de los autores y el año en el que se publicó la obra. En el caso de las citas textuales, también es preciso indicar el número de la página, según el número de autores, el tipo de documento y la redacción del trabajo. Puede presentar distintos formatos. Deberá tenerse en cuenta que en las citas bibliográficas del texto no se indican las iniciales, excepto en los casos en los que debemos distinguir dos autores diferentes con el mismo apellido. ¿Cuáles son los estilos de citación básicos? El esquema de cómo hay que introducir la cita bibliográfica en el texto de una obra según el número y la tipología de los autores. Aquí podemos ver cómo se lleva a cabo cuando tenemos un solo autor, cuando tenemos dos autores, las distintas formas, cuando tenemos tres autores, sus distintas formas. Citas no textuales o indirectas. Si el trabajo en el que se está trabajando se va a introducir una cita que reproduzca la idea o el concepto sin ser textual, puede hacerse reformulando las palabras cuando se redacte. La tabla que vemos presenta las principales posibilidades para citar indirectamente. Cuando tenemos un solo autor, podemos ver cómo entre paréntesis tenemos al autor y el año, o podemos anteponer el autor y el año entre paréntesis, ya sea al final o al inicio del párrafo del texto. Cuando tenemos dos autores, algo similar, y también cuando tenemos de 3 a 5 autores. ¿Cómo es que se deben de tratar? En el caso de 3 a 5 autores, solo se cita el apellido del primer autor seguido de la palabra etal,
que significa y los demás. Y el año si es la primera cita de un párrafo. Citas literales o textuales. Las citas literales deberán ir entre comillas, esto es, cuando nos traemos todo el texto de otra publicación. Y deberá indicarse la página, el capítulo, la figura de donde se hayan extraído. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cita en una página, cita entre dos páginas, y cuando la cita literal o textual tiene más de 40 palabras. Aquí tenemos el ejemplo, cómo se pone entre un margen más estrecho la cita que contiene más de 40 palabras. Cita de citas. Cuando se menciona en un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido la obra original, la cita bibliográfica deberá contener la expresión citado por. Es recomendable incluir las mínimas posibles y consultar siempre la obra original. Deberá respetarse la cita tal y como aparece en el documento que se ha consultado. Por ejemplo, algunos trabajos no han sido revisados y enseguida viene la cita entre paréntesis. Tenemos los autores y el año, la página citado por el autor que consultó la obra original y los autores que lo acompañaron en su publicación.